Quisiera continuar, mas no sabría por dónde empezar, pues el tiempo vuela veloz. Quizá debiera decir que transcurrió y a Carlos IV coronó, pero otros antes que él intentaron instaurar las reformas ilustradas que a los hidalgos gustaban, y a este rey se le echa la culpa de la crisis que asolaba la nación, habiendo sido su padre el verdadero transformador. Y de padres e hijos va la historia, pues el príncipe Fernando conjuró para quitarle a su padre la corona. En Aranjuez y en el Escorial luchó para quedarse con el trono deseado, en el que no tardó en sentarse. Fernando VII fue entonces el señor y rey de España, sin saber la que se le avecinaba. Y aunque las circunstancias fueron difíciles, nunca estuvo este rey a la altura. Fue un felón, un mal monarca. De eso no hay ninguna duda. Con Napoleón se topó que tras volver de Egipto y hacerse con el poder de Francia, quiso hacer en España lo que en su país hizo. Y fácil lo tuvo, eso es verdad, pues el rey Fernando VII a sus tropas dejó entrar y a Bayona se trasladó, donde quedó recluido, mientras José Bonaparte al trono español era subido, pero algunos madrileños vieron con enojo a las tropas francesas paseando a su antojo, y en armas se levantaron y una guerra iniciaron. La de la independencia la llaman. Fue larga, terrible, no dejó títere con cabeza y transformó España, dividiéndola en dos, los que a Fernando VII adoraban y aquellos que no. Y había un tercer grupo, minoritario en la nación, los llamados afrancesados, que por todos eran ajusticiados. Las Cortes de Cádiz crearon una nueva organización y dirigieron la guerra, elaborando además una constitución. La Pepa la llamamos y con devoción la estudiamos, pues de España es la primera y así lo recordamos. Ganó la guerra el país y Napoleón perdió una parte del que quiso fuera su imperio, y así Fernando regresó. Y como buen rey absoluto, las Cortes disolvió y la Constitución, tan querida, en el limbo acabó. Pero algunos españoles ansiaban la libertad y lucharon por conseguirla con férrea voluntad. Riego fue uno de ellos y con su pronunciamiento obligó al rey a jurar la Constitución que éste tanto se había empeñado en odiar. Pero las tornas de nuevo cambiaron cuando los 100.000 hijos de San Luis llegaron y el absolutismo restauraron. Cayeron en desgracia los liberales y la represión absolutista se produjo a raudales, pero quiso el caprichoso tiempo que Fernando tardara en engendrar y solo 2 hijas tuviera que con un varón no tenían par. Y mientras América reclamaba su espacio y su libertad, Fernando se puso enfermo y en su mujer hubo de confiar. Exilió a su hermano Carlos y no pudo comprobar que su hija fuera reina como él quiso designar. Murió el rey y Carlos del exilio retornó y con su sobrina y su cuñada guerreó, pues reclamaba el trono para sí. Pero la reina regente consiguió con sus tropas liberales poner fin a la guerra que de nuevo asoló a esta España que se forjó con tanto trajín. Y entre madre e hija, a golpe de cañón, con los liberales por bandera, divididos ya en 2, fueron otorgando el don de ir cambiando el gobierno y con él a toda la nación, hasta que llegó Espartero, cansado de la situación, y decidió ser regente, convertido a dictador. Pero esto duró poco, pues un nuevo golpe aconteció, y los grandes de España decidieron a Isabel nombrar mayor, y con 13 años fue coronada la reina a la que se le antojó formar durante 10 años un gobierno conservador. Pero las cosas no duran para siempre y España nuevamente cambió a sus dirigentes y tras un bienio y una unión, la Revolución Gloriosa con Isabel II acabó. La envió al exilio en Francia y allá con su séquito ella partió, mientras aquí la democracia parecía querer nacer sin tener mucha experiencia y debatiendo su razón de ser. Y una monarquía sin rey hubo, pues fue necesario buscar aquel que quisiera el trono de esta España regentar. Amadeo de Saboya tuvo a bien venir a salvar a la nación de su propia sinrazón. Pero Prim, aquel que le hizo venir, fue asesinado y comenzó Amadeo su gobierno algo gafado. Todos se le oponían y ninguno parecía querer que gobernase. Así pues,
el rey abdicó y de nuevo el país sin rey quedó. Llegó el momento entonces de cambiar la situación y la Primera República, el nuevo gobierno, proclamó. Pero tampoco fue fácil afrontar tal situación, pues nunca en España se había dado tal condición y las disputas internas acabaron con mal pie la República Española que casi acababa de nacer. Necesario fue entonces volver a comenzar y Cánovas llegó y la monarquía restableció en la figura de Alfonso XII, que juró defender la nación. Mas Cánovas pretendía controlar el gobierno y un turno de partidos con Sagasta acabó estableciendo. Y se fueron turnando con total impunidad, adulterando las elecciones y con consentimiento real. Una constitución promulgaron y de nuevo España transformaron. Pero no creía Cánovas en la democracia. Pensaba que el sufragio sin controlar era una auténtica desgracia. Y mientras tanto, Cuba quería la independencia y España lo entendía como una total desobediencia. Pero la isla, tras larga guerra, se independizó y con los Estados Unidos contó para forjar su nueva identidad. Tal fue el desastre, tras perder Cuba, que España se sumió en la oscuridad. Desastre del 98 fue nombrado lo que aquí os he contado. La economía cayó en picado y tal fue la desesperación que hasta en la literatura caló y la generación del 98 relató con tristeza, angustia y desesperación todo lo que aquella España sintió. Y concluyo así otro episodio de esta España que es la nuestra. Espero haberlo hecho con mano diestra, pues no es otra mi intención que la de ayudar en vuestra formación. Sabéis que fraterna ayuda recibo para amenizar con dulcísima melodía lo que os he querido relatar.